pues, no sé, quedan muy mal. Hay una parte donde ella le pregunta que cuando ve los cadáveres que si reconoció a las personas, ¿se acuerdan? Y ella dice no, no, porque los rostros estaban vueltos nada. Y la forma cuando ella narra, pues como comienza, cómo murió la mamá, no, eso es una vaina muy, muy densa. Y, por ejemplo, Julián González. Julián, ¿por qué tú crees que los paramilitares en el documental que vimos torturaron a la gente y casi que obligaron a que los demás miraran esas torturas? Como, ¿con qué fin crees que tú que hicieron eso? O el que le, bueno, Julián, el que quiera aportarle a Julián también, ¿no? Todo bien. Profe, la verdad, no sé, pues creo para que vieran lo que ellos eran capaces de hacer y demostrarles que, por ejemplo, que conmigo nadie se mete, el que se meta conmigo pierde. Excelente respuesta, Julián. Digamos que en ese contexto era la forma de meter miedo, pero con todo Le hace lujo. ser respetar, le hace ser respetar. Exacto, Eso era buena. terrorismo. Sí, o sea, así usted, quién va a denunciarlos? ¿Quién se va a quejar por algo si esas son las circunstancias? Muy bien, excelente respuesta, Julián. Dariluz, o Jennifer, ¿ya lo viste todo, Jennifer? Tú te alcanzaste a percatar, Jennifer, y si alguien quiere, pues le colabora. ¿Por qué se dio esa masacre? ¿Cuál fue el motivo realmente? O sea, la cara de Jennifer, ¿no? O alguien que me diga, ¿se percataron Las cuál fue el tierras. motivo? Porque pensaban que habían guerrilleros, había como una base guerrillera ahí de las FARC. Sí, la guerrilla y las tierras, como dice Owen, llega después, pero es verdad, básicamente se considera que el pueblo estaba lleno de guerrilleros. ¿Te acuerdan que antes de la guerrilla les dice que se vayan de ahí y la gente les dice que no, que ellos por qué se van a decir, los que se tienen que ir son ellos, esa es la tierra de ellos? Pues el Salado se consideraba como un pueblo guerrillero. ¿Se acuerdan que entrevistan al descarado de Salvatore Mancuso, que él dice que duele y todo, pero algo que había que hacer, que para evitar un mal, no, es que cómo puede ser tan desalmado alguien en esta vida? Ese señor de corbata es el máximo, él está vivo todavía, está en prisión, él es el máximo líder vivo de los paramilitares, pues, amiguísimo de nombre más poderoso de Colombia, aunque no lo quiera reconocer. Aquí el detalle es el siguiente, los campesinos están en la mitad del conflicto entre guerrilla y paramilitares. ¿Qué culpa tiene uno de eso? Yo he conocido versiones con gente que me he sentado a hablar, me han hablado de lo que le han hecho los paramilitares y lo que ha hecho la guerrilla, y uno entiende, pero es que el campesino está en la mitad de algo que como, es decir, con ese terror que te meten a ti, si los paramilitares llegan a la casa de Daniel y dicen, necesito que me deje quedar acá y me venda comida, ¿cómo le va a decir que no? O llega la guerrilla y le dice exactamente lo mismo, ¿cómo le va a decir que no? Entonces lo van a Profe, atacar. Dime. una pregunta, a ver si entendí, o sea, los guerrilleros, yo sé que son guerrilleros, pero los paramilitares, ¿qué? O sea, ¿no se supone que son militares? Los guerrilleros nacen supuestamente para defender al pueblo en 1950-60 y tienen un origen real con convicciones. Eran campesinos que se arman porque estaban inconformes con la opresión, ¿sí? Pero esa guerrilla conoce el narcotráfico y se vuelve delincuente, terrorista, secuestradora y ya no defiende ningún pueblo, sino que quieren llenarse de dinero y reclutan a más gente porque tienen cómo pagarle. Los paramilitares nacen supuestamente para enfrentar a la guerrilla. ¿Correcto? Y esos paramilitares son financiados, entre comillas, por el Estado. El Estado les da uniforme, les da armas. Pero los paramilitares, al igual que la guerrilla, conocen el narcotráfico y ve que eso da muchos dividendos. Entonces, entre comillas, monta toda su organización, le paga a gente, asalariados, y comienza una guerra entre ejército, paramilitares y guerrilla. Obviamente los paramilitares más cerca del ejército. Entonces, si se encontraban paracos y ejército, cada uno cambia de lado y no se hacía nada. El punto cuál es, que en la mitad quedó el campesino y en un conflicto que él no creó, que no le genera ganancia de ningún tipo. Cuando se crea el desplazamiento de tierras, pasan dos cosas, como lo decía Edwin, desplazar a la gente, la gente se va y deja la tierra, la pueden coger los paramilitares o guerrilla. Pero más grave es todavía que casualmente en muchos lugares de Colombia, muchachos, habían amenazas de que iba a llegar los paramilitares o los paramilitares sobre todo, y alguien aparecía a decirle, le compró la tierra y se la compraba muy barato, casualmente.
Y el campesino en medio de su susto, pues vendía su tierra y se iba para la ciudad. Por eso, por ejemplo, en ciudades como Bogotá hay tantos desplazados de la violencia. Es gente que o salió y dejó todo o vendió su finquita muy barata. Es como decir que aquí están los paramilitares, ¿sí? Entonces yo los mando a que amenacen. Y luego yo aparezco allá, yo soy un político normalmente, y le digo, hermano, arriesgando su vida, lo puede matar, le compro esa tierra, pero solo le doy tanto, muchísimo menos de lo que vale. Y el campesino, pues sí, yo, mi familia, mis gallinitas, no, yo me voy. Y le vende la tierra, la escritura la firma, y mucha gente hizo muchas haciendas, fincas enormes, así por medio de esto. Políticos y empresarios de Colombia, eso fue un negociazo pasando por encima del campesino. Y hoy lo siguen haciendo, porque es que hoy las guerrillas y los paramilitares aún existen. Ves la gravedad del asunto, pero eso no te lo cuentan a ti. Por eso Escobar, el patrón del mal, mire, con todo respeto, pero esa serie es basura. Es basura, ¿saben por qué? Porque yo no puedo creer que en Colombia consideremos que Pablo Escobar sea un héroe y lo tengamos en la moto pegado, en el carro pegado, en afiches, lo tengamos, mejor dicho, viendo las series en Netflix, cuando es uno de los creadores del narcotráfico en Colombia, y el narcotráfico es de lo peor que existe en esta sociedad. O sea, ha cobrado Pues, cualquier cantidad de muertes y lugares en- talando bosques, mejor dicho, y hoy lo vemos como un héroe. Dime, pues sí, profe, pero también toca ver que él ayudó, hizo algo que el presidente no. O sea, como toda persona tiene su pro y su contra. Él también ayudó a Pero hacer cosas, pero también el hizo fin cosas justifica malas. los medios. es que si tú miras la historia de Escobar, vas a encontrarte que Escobar hizo barrios, compró y regaló casas, ¿sí? Le regaló neveras a señoras, pero ¿será que eso se equipara con masacrar gente, con matar gente inocente, con haber hecho que el narcotráfico sea el mejor negocio de Colombia y financie campañas políticas, financie la guerrilla, los paramilitares? Volvemos a lo que acaba de decir Daniel, el fin no justifica los medios, o sea, no se justifica que, o sea, la cantidad de daño que ha hecho no equipara lo, entre comillas, bueno que hizo. Aparte que, ¿cómo agradecerle a Pablo Escobar que hizo un barrio si era uno de los hombres más ricos del mundo? O sea, ese barrio fue como quitarse un pelito. Eso no fue un sacrificio para él. Si plata era lo que tenía, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso no se deben ver como héroes este tipo de delincuentes. Pero en Colombia somos geniales viendo series de paramilitares, series de Pablo Escobar, narcotraficantes, y uno alabando al narcotraficante. ¿Ven ese detalle? Porque es la forma que nos han vendido para negar la historia y para no tener un criterio ante lo que ha pasado. Eh, dentro de ese contexto, ¿qué más quieren aportar o decir ustedes dentro de lo que vieron? Yo tengo una pregunta. Dime, Daniel. Carlos Castaño fue el que mató a Jaime Garzón. Sí, ellos mismos se autodenominaron culpables de eso. Claro, era un tipo que se les metió al baile en crítica desde muchos puntos de vista, porque los paramilitares, es decir, el gobierno no podía mandar a matar legalmente a alguien, pero tenía sus propios sicarios, que son los paramilitares. Los líderes sociales que hoy en Colombia han muerto, que son muchísimos, yo creo que ya van a llegar al millón, los están matando la guerrilla y los paramilitares. Y esos son órdenes que se están dando, supongo. Entonces vuelve y juega. El campesino sigue en la mitad de este conflicto. ¿Qué quiero que reflexionen mucho aquí? Que ese es un ejemplo muy literal, el documental que les presenté, de la literatura del realismo en Colombia. Lo que ustedes ven es una crónica televisiva. Si ven que como narra la señora, hay una narración ahí, o sea, es un discurso muy establecido, muy puntual y pues que le genera al lector o en este caso al espectador, pues le llega muy adentro, ¿no? Entonces, esta es un ejemplo de literatura del realismo desde la crónica, porque lo que ustedes ven es una crónica periodística con investigación profunda, fueron al lugar, viajaron, buscaron un testigo. Y esto es lo que hacían los escritores del realismo en Colombia, retratando eso que estaba pasando. Y también se junta algo muy particular, es que el realismo en Colombia en esa época, 1925 a 1950, tomaba como espacio el campo. Y aquí es el campo. Nosotros, mire, nosotros vemos esto muy alejado y muy relax porque no nos ha tocado. O sea, nosotros no hemos visto esto que realmente ha pasado allá afuera al campesino. Es un atropello enorme. Y eso que hay cosas, hay masacres que se han presentado, asesinatos que ignoramos porque quedan en la impunidad. Es como decir un paramilitar viene y mata, no sé, al papá de toda la familia y les dice,
cuidadito con decir algo porque venimos por ustedes. ¿Quién va a denunciar eso? La gente sale corriendo para la ciudad, es la única forma. En Bogotá hay miles de desplazados, deben haber millones, yo creo, de desplazados. ¿Y qué hace? Imagínate un campesino con su casita, tiene sus gallinitas, vive allá como tranquilo, y tener que dejar su tierra sin haber hecho nada, o sea, porque lamentablemente quedó en la mitad de un conflicto que no le pertenece a él. Yesid, Yesid, dice, ibas a decir algo, Yesid, pero dilo, papá. Que si al campesino lo desplazan del campo, valga la redundancia, pues apenas llega a la ciudad se pierden las costumbres que tenía y la vida se vuelve como más sofocante en la ciudad, No, mire, porque no está exacto. acostumbrado. Yo he conocido casos, siendo docente, por ejemplo, de familias de campesinos que han llegado a la ciudad. Entonces llegan los chicos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero los chicos del campo, entre comillas, son ingenuos. O sea, hay un mundo que no conocen, que ustedes sí conocen. Muchas niñas pues llegan acá, muchos casi todo, y terminan en contextos muy fuertes, pero fuertes son muy fuertes, porque pues no pueden manejar lo que estaba pasando acá. Y lo que dice Jessie es muy cierto, pues sus costumbres, un medio campesino cocinando con fogón, que traía el agua, pues porque colocaba la manguera a la quebrada, ¿cierto? Que la luz igual, o no tenía ni luz en la casa, pero llega aquí y le van a decir, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar gas, por ejemplo, y el campesino pues acostumbrado que en el campo él no pagaba eso porque lo tenía a la mano, que tenía sus cultivos, ¿no? Entonces iba y recolectaba sus yuquitas, sus naranjas. Aquí no, la yuca vale tanto, la naranja vale tanto. ¿Ven ese detalle tan brutal? Y el Estado nunca piensa en eso, no les importa eso. Y el narcotráfico tampoco. ¿Ven? Por eso el consumo de droga, miren, para mí consumir droga ni siquiera es el daño que te haces a ti mismo, porque cada quien verá si se daña a sí mismo. Lo que pasa es que cuando compras droga, estás financiando masacres de campesinos y daño de bosques enteros. Ese es el verdadero problema. Y les aseguro que los grandes comerciantes de cocaína y droga ni siquiera la consumen. Ellos la fabrican y la venden, pero yo creo que ni la consumen. Ven ese detalle tan grande, pero esto no lo muestran los canales, esto no lo muestran los periódicos, porque lamentablemente nos gusta más la novela, nos gusta ver más Pasión de Gavilanes que lo que pasa en Colombia. ¿Sí ven el problema tan grande? Y entonces RCN y Caracol se han encargado de que el pueblo ignore lo que está pasando y no vea lo que sucede realmente. ¿Dónde está el resultado? En las redes sociales. Entonces, ¿qué hace uno? Entra a YouTube y ve un documental como estos. Y eso es lo que está cambiando un poco el panorama. Entonces, digamos que los escritores del realismo en Latinoamérica, la opción que tenían eran los libros que escribían. Pero vuelvo y repito, en esa época muy poca gente sabía leer. Entonces, eran muy pocos los que se informaban realmente de eso. Hoy tenemos a la mano la información y podemos averiguar lo que está pasando. Miren, el gobierno de Colombia en este momento es un gobierno descarado. Y yo no es que sea ni petrista, yo no pertenezco a ninguna idea política realmente, pero es un descarado. Ese gobierno cuando hizo campaña dijo, si yo como presidente se llega a descubrir algún acto mafioso, debe ir a la cárcel. Y quiere más actos mafiosos que la ñeñe política, quiere más actos mafiosos que gente de otro país como Venezuela donó muchísima plata a la campaña. Y eso que esperen que saldrán más cosas. Es un descaro de gobierno lo que tenemos nosotros, de cualquier tipo, o sea, los políticos no se puede confiar. El punto es que eso lo denunciaban los escritores realistas, ¿vale? Cuando ustedes escuchan mi discurso, yo tengo un discurso de realismo, muy realista de hecho. Obviamente pues no lo escribo porque soy malo escribiendo, supongo, pero lo hablo con ustedes porque para mí es inevitable, ¿vale? Entonces básicamente la clase que les acabo de presentar, que espero jamás se les olvide, ese es el realismo en Colombia. Cuando yo les hablo de la historia en términos de literatura, la historia no es lo que pasó, es lo que está pasando. Si tú no puedes relacionar los hechos históricos con su repercusión en la actualidad, no estás haciendo absolutamente nada, ¿vale? La historia no es lo que pasó, es lo que está pasando. Por ejemplo, eso ocurrió en el 2000. La mayoría de niños que sobrevivieron y vieron esa masacre hoy están con vida. No sé dónde, pero están con vida. Y tienen aquí en la mente, como nos decía por ahí Dana, ese trauma psicológico. ¿Cómo van a olvidar una vaina de esas? O sea, es imposible, ¿vale? ¿Preguntas, dudas y aclaraciones?
Voy a parar aquí la grabación.